Entonces, ¿por qué muchos de nosotros no vivimos una vida plenamente en Él? Si donde Él está hay libertad, no puede haber libertad en una vida donde el Espíritu no sea el Señor. Una cosa es que el Espíritu esté y otra es que sea el Señor. Una cosa es que Él esté en una vida, una cosa es que Él esté en una congregación, una cosa es que Él esté en un evento, y otra muy diferente es que Él sea el Señor de esa vida, el Señor de ese evento y el Señor de esa congregación. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Quiero ministrarte hoy bajo un tema que se llama incomodando los cómodos. Una de las cosas más tristes que estamos viviendo en esta sociedad, y uno de los planes más efectivos que el enemigo ha desarrollado para este último tiempo, es el hecho de hacerle creer a esta sociedad que porque respira está viviendo. Porque la vida hoy en día se ha hecho muy fácil por causa del desarrollo tecnológico, social y mental que ha tenido el hombre en la tierra. Y este desarrollo le ha llevado al hombre a pensar, o le han introducido al hombre, han influenciado a pensar que él tiene algún tipo de dominio sobre aquello que llama estilo de vida. Porque con el desarrollo que vivimos hoy en día, las personas se acostumbraron a que aquello que tú desarrollas todos los días se llama vida. Y mientras el ser humano vive cautivo, pensando que lo que hace diariamente se llama vida, el enemigo usa ese tiempo para que cuando te des cuenta, eso que tú llamabas vida esté ausente en ti. Una de las cosas que está provocando miles de enfermedades, tanto mentales como espirituales en el mundo, es la causa de que los hombres o esta sociedad hemos pensado esto. Y hemos creído que tenemos el control de aquello que llamamos vida. Y cuando el hombre quiere despertar, como le decía ahorita, cuando el hombre abre los ojos porque se ve fatigado, porque se ve sin resultados, porque se ve en una condición que no es la que él pensaba, aparecen síntomas y aparecen enfermedades como la depresión, aparecen enfermedades como la ansiedad, y sumado a todo este tipo de enfermedades aparece algo que se llama desánimo. Y este desánimo hoy en día es lo que está provocando que muchas personas se quiten la vida. Y así es como se cierra el plan final del enemigo, donde estas personas, a lo que llamaban vida, un día por causa del desánimo se la quitan y el enemigo completa su plan. Pero lo más triste de todo no es que estas personas se perdieron para siempre, sino que no hubo alguien que en vida le dijera a estas personas que antes de morir ya estaban muertos. Porque no hay nada más triste en una sociedad o en una persona que vivir haciendo algo engañado. Y hoy en día lo que le está quitando la gana de vivir a muchas personas es que aquello que ellos llaman vida, aquel círculo vicioso que ellos le dicen que es vida, los tiene viviendo desanimados. Y lo que se llama la real vida o una vida plena no tiene estos tipos de síntomas o este tipo de consecuencias. Pero lo más triste no es que la humanidad o que la sociedad de hoy esté viviendo así, porque ellos no tienen a Dios, ellos no conocen a Jesús. Lo más triste es que la iglesia de Jesucristo está viviendo semejante a los que están allá afuera. La iglesia que tiene el poder para modelar y vivir una vida plena, libre en Él, por cuanto tiene la solución y no la pone en práctica, está viviendo igual
o peor que esta sociedad. No es posible que hoy en día escuchemos a cada minuto noticias de pastores, de hombres, de mujeres de Dios que sufren depresión, toman pastillas, de hombres y mujeres que se ahorcan. ¿Están conmigo? Son personas de Dios. Pero la iglesia de hoy en día está viviendo semejante a esta sociedad, porque la iglesia entendió algo, que ellos tienen el control de lo que la iglesia también llama vida, lo que la iglesia llama tiempo de relación con Dios, lo que la iglesia llama tiempo de casa de paz, lo que la iglesia llama tiempo de celebraciones. Porque aprendiste o nos enseñaron que como Dios es Padre, Él tiene la responsabilidad de todo lo que tú pidas, Él dártelo. Y por eso hoy en día, como hemos aprendido a orar, como tenemos el control de lo que se llama nuestra vida, vamos delante de su presencia con un papel a leer peticiones, parecido a católicos. Y cuando se acaban las peticiones que leíste en el papel, te paraste y dijiste amén, porque no hay nada más importante. Al igual que en las celebraciones de casa de paz, al igual que las celebraciones congregacionales, tenemos una perfecta estructura de lo que nosotros llamamos celebración. Y todo lo que pase contrario a la estructura debe ser frenado, porque se debe cumplir el plan. Ahora pregúntame, ¿cuál es el resultado de eso? Una iglesia que no ama la oración. Una iglesia o una generación de cristianos que viene al templo, pero viene sin expectativa, viene sin fe. Y es donde vemos a los intercesores fajados media hora con el pueblo sin orar, porque están tratando de traer el pueblo a la presencia, porque las personas vienen sin expectativa a nuestras secciones de casa de paz. Las personas vienen sin expectativa a nuestros tiempos de oración. Las personas vienen sin expectativa a nuestras celebraciones públicas, porque ya se sabe el protocolo. Y hay una gran verdad que la iglesia tiene que entender, y hace poco la escuché. Nosotros vamos a despertar cuando entendamos que la iglesia de Cristo se está pareciendo más a la iglesia católica. ¿Por qué? Lo que nosotros como cristianos llamamos vida, lo hemos convertido en ritos y en prácticas religiosas diarias para nuestras vidas. Es por eso que tenemos una generación de cristianos desanimados. Pero si caminamos en el Antiguo Testamento, en las páginas de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que hay algo interesante que pasaba en el Antiguo Testamento. Y era que en el Antiguo Testamento vamos a ver muchas señales, vamos a ver muchos milagros, vamos a ver muchos portentos, vamos a ver muchas maravillas. Pero es difícil que usted escuche, que usted lea en el Antiguo Testamento algo que habla acerca de la liberación o de la libertad. Lo más cercano que vamos a leer o que vamos a escuchar generalmente va a ser la historia de David con Saúl. ¿Verdad que sí? Pero cuando Cristo llega, diga, cuando Cristo llega, la señal más sobrenatural y la señal más extraña que marcó la vida y el ministerio de Jesús en la tierra fue la señal de la liberación y la libertad. Tanto así que cuando los fariseos escuchaban el mensaje de Jesús, decían, ¿qué doctrina nueva es esta? La palabra doctrina significa enseñanza. Ellos decían en español, ¿qué enseñanza nueva es esta? Porque el pueblo de Israel no estaba acostumbrado a la libertad, porque no se vivía. Era un pueblo que eran cristianos, eran seguidores de Dios, pero no conocían la libertad de una vida plena. Vámonos. Vámonos. Cuando hablo de liberación o cuando hablo de libertad, no me refiero para nada a lo que se llama expulsión de demonios. Escuche, no me refiero a lo que se llama expulsión de demonios, porque la iglesia no puede ir a hablar de liberación que enseguida piensa en expulsar demonios. Y no puede un cautivo libertar a otro cautivo. Cuando hablo de libertad y cuando hablo de liberación, hablo de la palabra que cargaba Jesús y del estilo de vida que marcó su vida en la tierra. ¿Están conmigo?
Pero ahora ya Jesús no está en la tierra. Ahora nos dejaron a alguien a cargo de la iglesia, a cargo de la sociedad. ¿Cómo se llama? Espíritu Santo. Pero el apóstol Pablo, que escribió esta carta que acabamos de leer, sabe muy bien esto. Por eso él intencionalmente, atención, él intencionalmente escribe esta carta a los corintios y le dice lo siguiente, verso 15: y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Dice el 16: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. El apóstol Pablo no está hablando con una sociedad que no conoce a Dios. El apóstol Pablo está escribiendo intencionalmente a la iglesia de Corinto, haciéndole referencia de aquellos que profesaban tener una vida en Dios, de aquellos que llamaban ser cristianos, de aquellos que llamaban tener fe en Cristo y profesaban tener una vida, caminar una vida en Dios, y aún así tenían un problema, tenían un velo en su corazón, tenían una vida supuestamente cautiva en lo que ellos llamaban vida y practicaban a diario. Pero el verso 16 me impresiona más, porque el apóstol Pablo escribe y le está diciendo a cristianos: pero cuando reciban al Señor. Alaba, bendito Dios, alabado sea el Cordero. En el verso 16, léalo, dice: pero cuando reciban al Señor, el velo les será quitado. ¿Cómo es posible que una generación que tiene a Cristo está viviendo con un velo de cautividad en su corazón? Ellos leían a Moisés todos los días, iban a la casa de paz todos los días, oraban en el tabernáculo todos los días, pero tenían un velo en su corazón. Y el apóstol le dice: cuando ustedes reciban a Cristo, dale gloria, que la gloria es de Él. Pero el apóstol está seguro de algo. Él está seguro de algo más. Ya te dije la intención con la que el apóstol escribió. Ahora él está seguro de otra cosa. Pregúntame qué. Verso 17. Ahí está, me gusta eso. Verso 17 dice: porque el Señor es el Espíritu. Él los está mandando a que reciban al Señor, pero ellos lo están leyendo todos los días. Y ahora le dice: porque el Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu de quién? De Dios. Del Señor. Allí, Hay libertad. pues el apóstol Pablo está seguro que donde está el Espíritu de Dios, la señal que tiene que haber creyente, celebraciones, eventos, es la libertad. Él está tan seguro de que en un creyente que profesa a Cristo, de que en una celebración que hagamos, de que en un tiempo que participemos, si el Espíritu del Señor está, la señal que tiene que haber es la libertad de una vida y de unos creyentes plenos en el Señor, que supuestamente es el Dios de esa congregación, de esa vida y de ese tiempo. La iglesia tiene que entender que el Espíritu es el Señor. Santo Dios. Y que no hay diferencia ni de poder ni autoridad entre el Padre Jesús y el Espíritu. Y yo necesito que tú entiendas este fundamento. Hace poco el Espíritu Santo puso un mensaje en mi corazón acerca de él, ¿se acuerdan? Que se llamaban Los amigos nunca se abandonan. Que hablé acerca de él como amigo. Pero ahora la iglesia necesita conocer esta faceta de él. Una cosa es ser un amigo y otra cosa es ser un Señor. Y la iglesia tiene que aprender a
limitar el margen de un amigo y un Señor. Santo Dios. Pero para eso la iglesia necesita saber que Él es el Señor. Primero vamos a ver si Él es una persona, rápido. Según dicen los científicos, las personas que saben, para que algo sea una persona, tiene que tener tres cosas. Diga conmigo, intelecto. Diga conmigo, decisión propia. Y diga conmigo, sentimientos. Entonces vamos a leer algo, usted no busque nada. Hechos 16:16 dice: atravesando Frigia, la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. Entonces vemos acá como el Espíritu Santo tuvo la capacidad de pensar en su intelecto. Aquí vemos en este verso, como el Espíritu Santo tiene la capacidad de tomar una decisión propia y decirle al apóstol Pablo en ese momento: no quiero que prediques en Asia. Entonces estamos que el Espíritu tiene intelecto y estamos que el Espíritu tiene decisión propia. Ahora veamos si Él tiene sentimiento o si eso tiene sentimiento. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Algo que se contrista, ¿qué tiene? Entonces, bajo estos tres fundamentos, según los científicos, podemos entender que según la ciencia, el Espíritu es una persona. ¿Estamos? Ahora necesitas entender que no hay diferencia de poder, ni de autoridad, ni de preferencia entre Él, el Padre y el Hijo. Número 2, quiero fundamentarte algo. De la única persona entre los tres que no se puede blasfemar es de Él. Porque el que blasfeme de Él pierde la salvación instantáneamente y más nunca se salva ni aunque acepta a Jesús de nuevo. Aplaude. Y número 3, para acabar este asunto, cuando Jesús fundó la iglesia, en el libro de los Hechos, Jesús hizo algo por Él. Escucha, Hechos 1:2 dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Jesús, cuando fundó la iglesia, los mandamientos que le dejó los últimos a los apóstoles fueron por el Espíritu Santo. Entonces, del Señor que te estoy hablando, entre ellos tres no hay diferencia ni de poder ni de autoridad. El Señor de la iglesia es el Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Si donde Él está hay libertad y Él está aquí, ¿verdad? Él está en la casa de paz, Él está en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué muchos de nosotros no vivimos una vida plenamente en Él? Si donde Él está hay libertad. El tema es el primer punto que quiero compartir contigo. No puede haber libertad en una vida donde el Espíritu no sea el Señor. Una cosa es que el Espíritu esté y otra es que sea el Señor. Una cosa es que Él esté en una vida, una cosa es que Él esté en una congregación, una cosa es que Él esté en un evento, y otra muy diferente es que Él sea el Señor de esa vida, el Señor de ese evento y el Señor de esa congregación. El problema de las celebraciones de hoy en día y de las vidas monótonas, aburridas y secas que llevamos como iglesia es que la iglesia aprendió a mandar al Señor. A mí me impresiona mucho algo: la vida de los primeros creyentes. Mira lo que dice aquí. Quiero soltarte esta perla. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Me impresiona ver la vida de los primeros creyentes, la vida de la iglesia que fundó Jesucristo, cómo el Espíritu se sentaba en sus celebraciones, cómo el Espíritu se sentaba a la hora de orar y el Espíritu daba las órdenes y los discípulos seguían las órdenes. Pero la iglesia hoy en día aprendió a mandar al Espíritu y está exigiendo gloria. Los primeros creyentes sentaban al Espíritu Santo. Y no solo lo sentaban, ellos se sentaban a oír qué Él decía. Porque era habitual que en las reuniones, en los tiempos de oración, en cada una de las vidas, el Espíritu daba las órdenes. Y los creyentes obedecían las órdenes.
Y la primera iglesia comparada a la iglesia que tenemos hoy, con la ausencia del desarrollo tecnológico y mental que tenemos hoy en día, tenía 7,000 veces más alcance que nosotros. Vale. Era tanto el avivamiento que barrios completos eran ganados en días. Y era tanta la prosperidad y la provisión que las personas vendían todo lo que tenían y lo entregaban a los pies de los apóstoles, porque estaban experimentando la verdadera libertad del evangelio. Que el pibe. Porque una persona que tiene un Señor, lo único que tiene que hacer es dar un servicio. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús estaba caminando por la playa de Siboney y por allá se veía un barco que venía. Había un hombre que se llamaba Pedro, desanimado. Pedro tenía el día entero pescando, pero Pedro resulta que era pescador. Resulta que Pedro dominaba la posición de las estrellas. Pedro dominaba la puesta del sol, de la luna. Pedro dominaba las mareas. Pedro dominaba donde se encontraban los más grandes cardúmenes de peces. Pero Pedro se pasó todo el día pescando con el conocimiento de lo que él entendía que era su vida y no pescó nada. Pero Jesús está caminando por la playa de Siboney con una chancleta y un short. Y Pedro está llegando desanimado porque hoy no pudo traer el sustento de su familia. Y Jesús lo mira y le dice: Pedro, vamos de nuevo. Y Pedro dice: Señor, acabo de venir de todo un día de oración. Tú no entendiste eso. Señor, acabo de venir de un día entero de evento. Acabo de venir de un día entero de celebración. Y aunque no pasó nada, ya yo lo hice, porque yo lo sé hacer. Y Jesús le dice: vamos de nuevo. A tanta insistencia, Pedro asiste. Jesús le dice: entra al mar. Y cuando entran al mar, Pedro está peleando en su interior con el Señor. Yo soy el pescador. Yo soy el cristiano. El que sabe orar soy yo. El que sabe cómo se da una celebración soy yo. El que sabe cómo se da un evento soy yo. El que sabe cómo se da una sección de casa de paz soy yo. Viene este hombre ahora a decirme a mí cómo debo hacer la cosa. Y Jesús, sabiendo su pensamiento, en mi versión, le dice: tírala a la derecha aquí y ahora. Pedro le dice: stop. Vuelvo y te repito, el que domina su vida soy yo. El que domina su estilo de vida soy yo. Aquí no hay. Échala ahí, a la mano derecha. A tanta insistencia, Pedro vuelve y la tira. Y cuando Pedro la tira, que la levanta. Cuando Pedro la tiró, que la levantó, pasaron dos cosas. Pedro entendió que el propósito de una vida plena y libre en él. Pedro entendió que el propósito de una celebración efectiva es que Él sea el Señor. Porque Jesús le dijo a Pedro: tú vienes de todo un día de oración, vienes de todo un día de culto, de celebración, pero jamás me invitaste. Yo pude haber estado ahí, pero jamás di las órdenes. Por eso no pescaste. No se convirtió el alma. El mensaje no fluyó. El milagro no ocurrió. Es que Él estaba, pero Él no era el Señor. Y Jesús le da esta enseñanza a Pedro. Y cuando Pedro levantó, superó las expectativas. Porque cuando Él es el Señor, siempre todo lo que tú hagas en tu vida va a superar todas las expectativas que usted se planificó. Aprendí algo hace un tiempo de alguien. Nunca alguien está tan cerca de equivocarse como cuando cree que lo está haciendo bien. Y nosotros como iglesia estamos continuamente equivocándonos.
porque creemos que como lo estamos haciendo todos los días, lo estamos haciendo bien. Ay, ay. Y para que la vida funcione, para que el evangelio se te revele, para que tengas una vida apasionada por Él, para que tengas una vida libre, plena en Él, necesitamos que Él sea el Señor de nuestras vidas, que Él sea el Señor de nuestra celebración. No puede haber libertad en un creyente, no puede haber libertad en una congregación donde el Espíritu Santo está cautivo. Y muchos de nosotros queremos andar expulsando demonios de los cuerpos y con el Espíritu Santo agarrado de la otra mano. Entonces, ¿para qué bando estamos trabajando? Ay, doctor, ya. Echamos demonios fuera de los cuerpos para que se vayan porque supuestamente no deben estar, pero con la otra mano tenemos al Espíritu agarrado. Y no puede haber una libertad plena en el Evangelio ni en una casa donde el Espíritu no sea libre. Santo Dios. ¿Está conmigo en esa parte? Mira eso. ¿Está conmigo en esa parte? No puede haber libertad en una vida, en una celebración, en una casa donde el Espíritu no sea libre. Tampoco puede haber libertad en una casa, en una vida o en una congregación donde el protocolo del conocimiento no tiene el rema del Espíritu Santo. Por eso la Escritura dice que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pero las personas que atacan la libertad del Espíritu, las personas que no entienden que Él es el Señor, usan el famoso verso: el Espíritu de los profetas sea sujeto a los profetas. Pero cuando usted va al verso original, usted lo va a encontrar en la Biblia si lo busca, se va a dar cuenta que esa palabra espíritu está escrita con minúscula, no con mayúscula. Y esa palabra espíritu con minúscula no se refiere al Espíritu Santo, se refiere al espíritu del hombre. Mírame. Entonces, todo el mundo aquí sabe que nosotros recibimos de Dios es en el Espíritu. ¿Está conmigo? Todo lo que Dios nos da es en el Espíritu de nosotros. Del Espíritu Santo hacia el de nosotros. Pero como nosotros también tenemos el libre albedrío, la capacidad libre de tomar decisiones, nosotros somos los encargados si frenamos o dejamos libre el rema que estamos recibiendo. Eso es lo que quiere decir el verso. El espíritu de los profetas se sujeta a lo que el profeta decida con lo que recibe que quiera hacer. ¿Está conmigo? Una vez un hombre que estaba en las cuatro esquinas sentado, y este hombre tenía 38 años paralítico. Y un día Jesús se le acerca. Diga conmigo: Jesús se le acerca. Pero en estas cuatro esquinas donde estaba este hombre, se decía, según las escrituras, que venía un ángel de tiempo en tiempo y removía el agua, y el primer enfermo que entrara en esas aguas de ese estanque era sano. Pero el hombre tenía un problema de parálisis de 38 años. Y Jesús está caminando por esas cuatro esquinas, como esas que están ahí de la iglesia. Y Jesús viene caminando y el hombre está tirado. Y Jesús hace una pregunta: ¿quieres ser sano? Y el hombre coge la Biblia y le dice, la Biblia dice que el ángel viene de tiempo en tiempo. El protocolo dice que el ángel viene de tiempo en tiempo y mueve las aguas. Y cuando eso pase, si alguien me ayuda, como yo soy paralítico y yo entro de primero en las aguas, yo soy sano. Jesús le está diciendo: ¿quieres ser sano? Y el hombre le está respondiendo con el protocolo del conocimiento. La Biblia le está hablando al hombre y el hombre le está respondiendo a la Biblia con la Biblia. Después Jesucristo le dice: levántate y anda. Lo que iba a cambiar la vida de ese hombre y lo que va a cambiar nuestras vidas, te lo voy a enseñar en unos minutos, es que la iglesia escuche y repita el rema del Espíritu para vivir una vida plena, una vida libre. ¿Está conmigo?
el tema de que muchos de nosotros, los creyentes, los líderes, vivamos una vida cargada, vivamos una vida agobiada mentalmente, es porque quizás estamos haciendo cosas que nunca Dios nos mandó a hacer. ¿Por qué? La iglesia necesita escuchar el rema del Espíritu y repetirlo. Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Si él repetía el rema, él iba a ser sano. Porque él tenía que contestar sí, no tenía que responder con el protocolo del conocimiento. ¿Cómo yo identifico qué es y cuándo es el rema del Espíritu? Lo primero que debes de entender es que la palabra rema es la voluntad de Dios establecida para ese momento y para ese lugar. ¿Está conmigo? La palabra rema es la voluntad de Dios para ese momento y para ese lugar. El tema de nosotros, la iglesia, es que hemos entendido y hemos vivido creyendo que Dios lo hizo ahorita Él lo va a hacer igual. Y hay personas que en vez de transicionar se han quedado en el mismo lugar porque se han convencido de que Dios lo hizo ahora. Cuando Él me mande ahorita, hay que hacerlo igual. Y tenemos que entender que Dios es un Dios de transición constante. Tenemos que entender que Dios es un Dios de temporada y de cambios. Y que el rema del Espíritu es necesario que se escuche y se aplique cuando se escuche, para que se establezca el señorío del Espíritu. Te lo voy a explicar ahora. Cuenta la historia que había un hombre llamado Pedro. Y este hombre llamado Pedro estaba orando en el techo de la iglesia Manuel. Y cuando él está orando al mediodía con el sol calentándole la rodilla a causa de los cines, un ángel le había hablado a un hombre que no era cristiano, que se llamaba Cornelio y era centurión romano. Un ángel se le aparece y le dice: mira, Cornelio, el Señor me mandó y tengo una misión para ti. Tú vas a ir y vas a mandar a criados tuyos a buscar a uno que se llama Pedro, que está en casa de un Simón curtidor. Le vas a decir que venga acá, que yo lo mandé a un mandado. El centurión Cornelio manda a sus siervos y Pedro está orando en la azotea de la iglesia Manuel. Vienen los siervos, no ven a Pedro porque la iglesia Manuel ya está techada, ya está con aire acondicionado y está con el plin, y ellos no lo pueden ver. Dios le muestra una visión a Pedro en el techo antes de que llegaran los siervos. Y Pedro ve mucha comida, mucha comida. Dios le dice a Pedro: mata y come. Y Pedro le dice: escúchame, Señor, no, porque yo nunca he comido nada inmundo. Y Dios le vuelve a repetir: Pedro, mata y come. El Espíritu le dice: mira, no llames tú inmundo lo que yo he santificado. Allá abajo hay unos hombres que te están buscando. No tú, escucha el rema, no dudes en ir con él, en ir con ellos, perdón. ¿Por qué el Espíritu Santo le dice a Pedro: no dudes en ir con ellos? Porque el rema del Espíritu viene a hacer un trabajo en la vida del creyente o de la congregación al que viene. Viene a hacer este trabajo. El rema del Espíritu viene a nuestro espíritu para manifestar su voluntad. Escucha, confrontar nuestra voluntad y perfeccionar el área en donde necesitemos ayuda, donde Él va a operar. ¿Por qué el Espíritu le dice: no dudes en ir con ellos? Porque el Espíritu sabe algo de Pedro. El Espíritu sabe algo de la iglesia Manuel. El Espíritu sabe algo de nosotros. Y el Espíritu sabía que Pedro tenía la mentalidad, tenía el conocimiento, tenía el dominio acerca de que la salvación solo era para los judíos, de que los gentiles no tenían parte con Dios, porque la salvación solo era para el pueblo hebreo. Y la visión Dios se la mostró a un hombre gentil, no a un hombre judío. Y el Espíritu, que conoce el prejuicio del estilo de vida muerto y seco de Pedro, le dice: no dudes, ¿está conmigo?, en ir con ellos, porque Él conoce que la voluntad de Dios es que también los gentiles se salven
Pero también la voluntad de Dios es confrontar la voluntad de Pedro. Y también la voluntad de Dios es arreglar esa área en la que Pedro tenía problemas. Aplauda al Señor. Te voy a compartir algo. Ahora seguimos. Yo estaba en Guantánamo hace poco. Iba a ministrar allá y estoy orando antes de un día de los que voy a ministrar. Y cuando comienzo a orar, escucha, cuando comienzo a orar, el Espíritu me dice, no quiero que ores. Perdón, no quiero que ores, adórame. Óyeme a mí. ¿Cómo que no ore? Sí, voy a predicar. Escucha lo que le pasa a la iglesia. ¿Cómo que no ores si tengo que predicar? No ores, adórame. Yo obedecí y me puse a adorarlo. Terminé la adoración, fui a predicar y pasó algo. Pregúntame, ¿qué pasó? Pregúntame con gusto, ¿qué pasó? Pregúntame con gusto, ¿qué pasó? Nunca jamás yo había experimentado la presencia de Dios manifiesta, la Shekinah de Dios. Dios está delante de mí. En una prédica, en un mensaje como esa vez. Era una conferencia de liderazgo. Y cayó la presencia de Dios tan fuerte, la presencia, no el poder, que los pastores, que son generalmente para que reciban en una conferencia, es un milagro. Los líderes, todo el mundo estaba tirado en el piso, llorando. Eso pasó, gimiendo. El audio se quedó solo, nadie estaba teniendo los micrófonos, ni subiendo, ni bajando nada ahí. La presencia de Dios cayó como 50 minutos, sin nadie hablar. Y las personas estaban comenzando a tener experiencia, llorando, gimiendo, gritando, arrastrándose en el piso. Los pastores tirados. Y en una, después de como 50 minutos, sin nadie hablar por el micrófono. Porque nosotros tenemos un bendito hábito de gobernar por esto. Él me dice, no quiero que nadie tome el micrófono y no quiero que nadie más hable. Yo hice eso. Puse el micrófono en el púlpito. Predicando, puse el micrófono en el púlpito. Me fui y me senté en un banco. La presencia de Dios hizo algo sobrenatural. Nunca había visto a los demonios salir tranquilos y sin bulla. Los demonios empezaron a salir de los líderes tranquilos. Como que, permiso por favor que voy a pasar para el campo. Así, sin bulla, sin gritería, sin que nadie los mande. Y después que yo solté el micrófono pasaron unos 15 minutos. Hasta que alguien volvió a tomar el micrófono y se disipó esa gloria. ¿Por qué se disipó la gloria? Porque el rema del Espíritu era, no quiero que nadie hable, no quiero que nadie coja el micrófono. Pero el protocolo de la iglesia entiende que tiene que haber alguien gobernando por esto, para que Dios se mueva. Y cuando esa persona tomó el micrófono para comenzar a hablar, se disipó la gloria. Muchos siguieron en la gloria, pero la gloria se disipó, se percibió, se vio palpable que se fue. Porque ese era el rema del Espíritu. Así mismo Él está hablando a Pedro. Y cuando Pedro va en obediencia, si te das cuenta en todo el transcurso del camino, para los que han leído la historia, Pedro nunca preguntó, ¿por qué vamos allá? Porque el Espíritu dijo, no dudes. Entonces, cuando Pedro llegó al lugar con el rema del Espíritu en su espíritu, ¿qué es lo que pasó allí? Pasó algo que superó las expectativas de nuevo. Cayó el bautismo del Espíritu Santo por primera vez sobre el pueblo gentil. Y el mismo Pedro, que tenía problemas en esa área, por causa de que el rema arregló esa área en el corazón de Pedro, dijo, ¿qué impide que esta gente sea bautizado ahora? En las aguas. Él mismo que tenía el prejuicio, él mismo que tenía el dogma,
el mismo que tenía la atadura, dijo: ¿qué impide que esta persona que le cayó el mismo bautismo que a nosotros sean bautizados en las aguas? El rema del Espíritu manifestó la voluntad de Dios como nunca, una experiencia sobrenatural nueva, y sanó un área en la que Pedro tenía problemas. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres vivir una vida apasionada por Dios? Obedece al rema del Espíritu Santo. Aplaude eso. Le enseñé algo a un líder mío. Él me preguntó, me dice: estoy teniendo una experiencia, el Espíritu Santo me está poniendo personas en mi corazón para que ore por ella. Le digo: qué bueno. Y cuando Él me pone la persona, yo oro por la persona. Le dije: mal. ¿Cómo mal? Te explico. Cuando el Espíritu Santo te trae a alguien o te dice algo que hacer, tú no puedes hacerlo en el momento que Él te lo diga. En el caso de la persona que me hizo esta cuestionante, porque cuando el Espíritu pone a alguien en tu corazón para que tú ores por ello, seguramente tú vas a usar tu protocolo de lo que tú entiendes por lo que se debe orar por un hermano. Señor, mira su matrimonio, mira su familia, mira si hay un área débil, mira si está pasando alguna tentación, fortalécelo. Ese es el protocolo que usamos cuando Dios pone en nuestro corazón a alguien. ¿Mentira o verdad? Yo le dije: cuando venga el nombre, usted debe esperar a que el Espíritu le diga lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Quiero que ore por fulano, por esto, para que seas efectivo en el rema del Espíritu. Aplaude. Pero ¿qué pasa hoy? Chicos, perdónme que lo voy a tomar solo de ejemplo. Ponte de pie. Mira esto que está pasando hoy en día con nosotros y en muchas de nuestras casas de paz, en muchas de nuestras vidas. Escucha. Un ejemplo retórico. Está cantando alguien en una congregación en la casa de paz, una parte le dice a un discípulo: escúchame, está cantando alguien está adorando al Señor, y en medio de su adoración, escucha, en medio de su adoración vino una parte de la adoración, escucha, vino una parte de la adoración en la que usted ve que Dios se empieza a mover. Usted lo ve, se siente, se ve en el pueblo. Y cuando empieza ese movimiento, el adorador, como se sabe la letra de la música, cambia para otra parte del coro. ¿Por qué? ¿Por qué? Si el Espíritu te dio un rema, es que eso alegró el corazón de Dios, y por eso la voluntad de Dios, el señorío de Dios se manifestó. ¿Por qué cambias para otra parte? El señorío del Espíritu Santo es sensible. Y se está cayendo la iglesia y tú cambias. ¿Por qué? Si el Espíritu Santo puso una palabra en tu espíritu y tú le estás predicando, te vas a dar cuenta que Dios se va a mover solamente cuando digas el rema que Él te puso orando, no en todo el mensaje. ¿Por qué? Porque ese es el rema de la voluntad del Espíritu para Él manifestar su señorío, para que la libertad plena del Evangelio se vive en ese tiempo, se vive en esa persona, se vive en esa celebración. No cambies cuando Dios señaló que le gustó algo que hiciste. Pero lo peor es que el líder entonces en la casa de paz, cuando se metió el mover y se tardó 10 minutos, le dice: ya que toca la palabra. ¿Por qué? Hablamos ahorita acerca de que el Espíritu se sujeta al profeta. Vimos eso. Nosotros tenemos que tener la capacidad de discernir también cuando es el rema del Espíritu que se está moviendo y cuando ya es la emoción de alguien que le gusta el micrófono. Esas son dos cosas distintas, vamos a estar claros. Pero si tú estás viendo que el hombre de Dios está fluyendo y se está cogiendo el tiempo y es Dios que está fluyendo, ¿por qué hay que parar?
¿Por qué hay que quitar el micrófono? La parte, ¿por qué? Ahora, cuando ya tú percibes la emoción como hombre de Dios, como líder, usted lo toca, papi, o como hacen en Argentina, te tiran un humo en la plataforma y aparece ahí y te quita el micrófono y más nunca vas a ir a predicar. Más nunca. Pregúntale al apóstol Yacel, que él no lo contó, que así lo hacen allá. Entonces, nosotros tenemos que aprender a discernir. Porque, amados, a modo de consejo, el evangelio es de verdad. Jesucristo dijo: yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, basta ya de vivir una vida desanimada, de vivir una vida sin fruto, de vivir una vida como el ánima sola. Él es el Señor de la iglesia. Y si Él es el Señor, las celebraciones van a cambiar. Si Él es el Señor, tu vida va a cambiar. Tu vida de oración va a mejorar.